Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor nos bendiga, gracias por estar con nosotros una vez más en este nuestro programa Conexión de Fe. Gracias por acompañarnos y esperemos que el Señor en este día nos hable al corazón y podamos nosotros estar atentos a su palabra. Le aseguro que hay bendición y le aseguro que hay dirección para nuestras vidas. Esperemos que el Señor en este día nos hable a través de su bendita palabra. Y le voy a invitar, hermano, que abra sus Biblias conmigo en el libro de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan en esta mañana y vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene para nosotros. Juan 15, del 1 al 8. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, y lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El deseo del Señor Jesucristo, o el deseo del Padre, es que cada uno de los que le conocemos a Él llevemos fruto. Hay un propósito en todo esto. Siempre todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho, todo lo que el Padre comenzó y todo lo que el Padre nos ha dado, todo tiene algo que ver y todo tiene un propósito. El propósito de nosotros, o el propósito de por qué estamos aquí nosotros en la tierra, es un propósito divino, no es un propósito mundano ni terrenal. Ahora, yo quiero compartir con usted en este día por qué debo de permanecer en Cristo. ¿Por qué debemos de permanecer en Cristo? Hay propósito para cada uno de nosotros aquí, incluyendo a la gente que no es cristiana. Todo tiene un propósito. Vamos a orar en este día y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender su bendita palabra y poderla poner nosotros en práctica después de que la comprendemos. Padre, le damos gracias en este día, Señor, por darnos la bendición de estar una vez más delante de estas cámaras y delante de toda esta gente que esté viendo el programa. Le pedimos, Padre, que usted nos hable al corazón y le pedimos que usted nos ayude, Señor, a comprender cada una, Señor, de las palabras que usted ha puesto aquí escritas en este bendito libro, Señor. Padre, que podamos comprender cuál es la razón del por qué usted nos las escribió y podamos ponerlas en práctica, Señor, para ser nosotros bendecidos y cumplir ese propósito que usted tiene con cada uno de nosotros, Padre. Bendiga, Señor, este tiempo, bendiga este programa, bendiga cada corazón, cada vida, cada gente que está viendo en este momento el programa, Señor. Y le pedimos que nos hable el corazón y podamos nosotros ser usados, Señor, para poder, Señor, llevar bendición y luz a cada una de las vidas que en este día han decidido mirar este programa. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto, Padre. Amén, Señor, y amén. Amén. Bueno, pues, como estamos diciendo, ¿qué es o por qué es que debo permanecer en Cristo? ¿Cuál es la razón por la que debemos de permanecer en Él? Simple y sencillo, porque Él es el único que nos puede dirigir. Cristo es el único que nos puede dar vida eterna. Cristo es el único en el cual podemos tener esa seguridad. Claramente nos lo mostró y nos lo enseña: separado de mí, nada podéis hacer. Lo acabamos de leer, Juan 15:5. Si usted y yo no permanecemos en Cristo, estamos totalmente destinados a perdernos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lamentablemente aquí hay mucha confusión. Hay personas que llegan a la iglesia, ¿ok? Aceptan a Cristo, pero ese aceptar a Cristo fue de labios para afuera, no fue de corazón. El libro de Romanos nos enseña que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra de Dios, pero con el corazón se cree. Entonces, cuando nosotros creemos de corazón,
Cuando nuestro corazón está conectado con nuestra boca y hacemos una confesión, entonces verdaderamente viene la salvación, la promesa que Dios tiene. Pero hay mucha gente que ha aceptado a Cristo de labios y estuvieron un tiempo en la iglesia, pero después se fueron, se apartaron. Yo no sé si sea este tu caso, amigo que me escuchas. Espero que no. Pero si este es tu caso, déjame te digo, hay solución para esto. Regresa a Él. Haz una reconciliación con el Padre. Y trata de buscar el propósito por el cual Jesucristo te salvó ya. Ahora, antes que cualquier otra cosa, debemos permanecer en la vid, porque de ahí mana la vida. Si nos apartamos de Jesús, nada somos y nada hacemos separados de Él. Cuando nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos y luego nos retiramos, déjeme le digo, somos presa fácil para el enemigo. Ahora, una persona que de verdad fue salva, una persona que de verdad aceptó a Cristo, y si por algún tiempo se retira, la Biblia nos enseña que el hijo pródigo se retiró, pero regresó. Espero que cuando usted sienta ese deseo de retirarse, más bien busque al Señor en oración. Y no lleguemos al acto o al punto. No nos conviene. No nos conviene apartarnos de Dios, porque fuera y apartados de Él, nada bueno nos espera. Sin embargo, ¿cuánta gente ha estado ahorita en la actualidad jugando con esto? Yo no estoy hablando de que se pierde la salvación, ni tampoco estoy hablando de que se puede obtener otra vez la salvación. Si tú verdaderamente fuiste salvo y te separaste, acuérdate, separado de Él nada podéis hacer. Regresa a Él, porque Él te quiere usar. Ya te limpió para que lleves más fruto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Después de que uno cree en Cristo y es perdonado, entonces recibe la vida eterna. Y de ahí comienza a preparar, o el Señor nos empieza a preparar a nosotros para que nosotros empecemos a dar fruto. Y la Biblia dice fruto que permanezca. Pero para dar fruto primero, tengo que permanecer en la vid. ¿Qué es la vid? La vid es el tronco, o sea, son todo lo que tiene que ver con la raíz. El pámpano es la rama. Si usted corta una rama de un árbol, no importa aunque la ponga pegadita al árbol, pero si no está injertada, si no está tomada del árbol, y no importa que está a un ladito, si no está en el árbol, esa rama se va a secar y no va a dar más fruto. Jamás dará fruto, se va a secar, y la Biblia dice que se secan y lo echan al fuego. Eso es el fin de toda la persona que se aparta de Jesús y no permanece en Él. Porque mucha gente de labios ha dicho y aparentemente ha profesado tener a Cristo como Señor y Salvador, pero realmente no hubo un cambio en sus vidas y no permanecieron en Él. El mundo los llamó la atención, el mundo los volvió a jalar y otra vez decidieron y desearon regresar otra vez al mundo. Tenemos que permanecer. ¿Qué significa permanecer? El término griego que es meno tiene el sentido de continuar siendo, permanecer o quedarse. Ese es el término que se usa en el griego para la palabra permanecer, el término meno. Y en cuanto a condiciones, es permanecer tal como uno es. O sea, que no cambies. Hermano, amigo que me escucha, en otras palabras, lo que quiero que entendamos es que así como venimos a Cristo, usted venga tal y como Él es. Él se encarga de cambiarnos, de transformarnos. Y Él se encarga de que empecemos a dar fruto, pero un fruto genuino, un fruto verdadero, un fruto para el Señor. Todo esto tiene que ver a largo plazo. Nada de lo que te estoy hablando ahorita no es cosa de que yo me convertí hoy y mañana ya estoy haciendo cosas increíbles para Dios. Claro que puede ser. Hubo ocasiones en la Biblia donde Jesucristo, empezando con el apóstol Pablo, la Biblia dice que el apóstol Pablo, una vez que fue restaurado y que se encontró en el camino a Damasco con Jesucristo, la Biblia dice que cuando oró por él Ananías, le cayeron las escamas de los ojos, pudo ver espiritualmente lo que Dios tenía para él y él empezó a trabajar para el Señor, empezó a prepararse y empezó a servir para el Señor. Pero no en todos los casos es igual. Aún con todo y eso, el apóstol Pablo tuvo un buen tiempo preparándose antes de que se pudiera saber algo grande de lo que Pablo estaba haciendo para el Señor. Entonces todo tiene que ver a largo plazo.
No pretendamos que llego a la iglesia y luego, esto es un crecimiento. Acuérdense, la Biblia nos llama y nos pone como ejemplo de un bebé espiritual. Y un bebé cuando nace, hermano, amigo que me escucha, el bebé hay que cuidarlo por un tiempo. Hay que estarlo cuidando, hay que estarlo cambiando, hay que estarlo bañando, hay que estarlo cuidando de que él mismo no se vaya a ahogar, porque los bebés chiquitos no saben lo que están haciendo. La mamá tiene que estar, el papá tiene que estar pendiente de este bebé. Es exactamente lo mismo. Crecimos, cuando nacimos en el Evangelio, nacimos como un bebé. Nueva criatura es, dice la palabra de Dios, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La Biblia nos enseña que es necesario nacer de nuevo. Nacimos espiritualmente, alguien nos está cuidando, alguien nos está alimentando, pero llega un punto donde usted comienza a dar fruto de todo ese cuidado que alguien le dio. De que usted y yo comenzamos a trabajar y glorificar el nombre del Señor. Se nos ha dado la orden de permanecer en Él para nuestro propio bien. Permanecer en Cristo para que no nos vaya mal, para que estemos seguros, para que nosotros tengamos cuidado, o más bien que Él tenga cuidado de nosotros. Primero es por seguridad. ¿Seguridad de qué? En nuestro caminar con Cristo, hermano, después de haberle aceptado, habrá muchas, óigalo bien, invitaciones del enemigo. Muchas invitaciones. Una vez que tú aceptas a Cristo, usted se vuelve enemigo de Satanás. Jesucristo fue muy claro y muy enfático cuando Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si ahora estás con Cristo, estás contra de Satanás. Es obvio. Aquí no hay manera de decir, yo no quiero estar en la guerra. Aquí no se trata de si quieres o no quieres. Aquí se trata de que o estás en un lado o estás en otro lado. No hay término medio. Apocalipsis 3:16 nos lo declara fácilmente y nos lo pone claramente. Que dice el Señor que no puede estar ni frío ni caliente. O eres frío o caliente, perdón, no puede estar tibio. No hay términos medios. De modo que si no estás con Cristo, aunque tú no lo quieras reconocer, tú estás en contra de Cristo. Si tú no estás a favor, como muchos dicen, oh, yo no soy tan religioso, yo no quiero estar en... No importa lo que tú pienses, es lo que la Biblia nos dice. Estamos en una guerra espiritual. Y cuando estás con Cristo, estás contra el enemigo. Cuando estás con el enemigo, estás contra Cristo. No hay de otra. No se puede hacer nada más. Entonces, cuando vienes a Cristo, el enemigo te va a querer regresar otra vez para allá. Y va a haber invitaciones. Invitaciones a pecar. Invitaciones a fallar. Invitaciones a blasfemar. Invitaciones a separarnos otra vez del Señor. Sin embargo, dice aquí que todas estas invitaciones son todos los días de nuestras vidas y hasta que el Señor venga por nosotros o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Todos los días Satanás va a estar intentando lograr apartarte de Él. Mismo Jesucristo fue tocado. Mismo Jesucristo fue invitado a fallar, invitado a servir al enemigo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesucristo todo el tiempo usó las Escrituras para reprender al enemigo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que estar permaneciendo en Cristo. Si yo permanezco en Él, no importa los ataques que me vengan, vamos a salir vencedores. Si yo permanezco en Cristo, no importa las invitaciones que vengan, las voy a rechazar. Porque estoy en Cristo, porque permanezco en Él, porque estoy pegado en Él. Por eso es la insistencia del Señor hacia nosotros, de que permanezcamos en Él, no con Él, que permanezcamos en Él. Permanecer para dar fruto. Mira lo que nos dice aquí en el versículo 4 de Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nunca pretenda que apartado del Señor usted pueda dar frutos para el Señor. Podrá dar frutos, pero van a ser frutos carnales. Nunca van a ser frutos espirituales, porque si nosotros nos apartamos de la vida espiritual, no es posible que usted y yo podamos dar frutos espirituales. Ahora dice aquí, ¿qué tipo de frutos? Los frutos que el Señor Jesús nos pide son los frutos del Espíritu Santo, no son los frutos del Espíritu Santo, perdón. Estos no tienen nada que ver con eso. No son esos frutos. Hay una gran diferencia entre el fruto que está pidiendo aquí Jesucristo que nosotros tenemos que dar como vid, o más bien como los pámpanos, y el fruto que el Espíritu Santo dice allá en el libro de Efesios. No tienen nada que ver uno con el otro. Los frutos del Espíritu Santo en Gálatas, son totalmente diferentes.
Este tipo de frutos del que aquí se habla es el fruto de reproducirnos. Pero reproducirnos ¿en dónde o en qué? En mi propia casa, en mis propios hijos. Reproducirme es, por ejemplo, si usted tiene un par de palomitos y usted los junta, esos se van a reproducir. ¿En qué? En más palomos. Si usted junta una oveja con otra oveja, ¿cómo se van a reproducir? En más ovejas. Ahora, cuando yo ya me acepté al Señor en lo espiritual, yo me tengo que reproducir trayendo y ganando más gente en lo espiritual. Más siervos para Dios, más almas para Cristo. Pero debemos de comenzar en nuestro propio hogar. Y lo hemos dicho muchas veces. Y este tema se ha tocado muchas veces. Y muchas veces no nos gusta escucharlo. Pero lo tenemos que hacer. Porque de verdad, a veces ganamos a otras personas y se nos olvida que nuestra Jerusalén está sufriendo. Y nuestra Jerusalén es nuestro propio hogar. Nuestra propia casa. Se ha comprobado, hermano, en las estadísticas, lamentablemente, que el 50% de los hijos de cristianos, o de los que se denominan cristianos por lo menos, 50% de los hijos a la mayoría de su edad, cuando cumplen la mayoría de edad, dicen, nos vemos y yo no quiero nada con la iglesia. Es triste lo que está pasando hoy en día en la mayoría de las iglesias cristianas o de los hogares cristianos. Un 50% no quieren nada con el Señor. Y todo esto se tiene que reflejar, o más bien se le pone la carga a los padres de familia, porque nosotros estamos fallando como padres. No solo dejar de asistir, sino que abandonan completamente la iglesia. No es cosa de que dicen, pues yo ya no voy a ir a la iglesia o ya no quiero ir a la iglesia. No, abandonan completamente la fe. Se apartan de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque mientras estuvieron en nuestros hogares, nosotros los obligamos a venir a la iglesia, pero nunca les enseñamos un cristianismo verdadero. Por eso es que muchos jóvenes, cuando llegan a una edad, a su mayoría de edad, donde se pueden ya valer por sí mismos, lo primerito que hacen es irse de la iglesia, porque para ellos es una jurisdicción, la iglesia es un lugar en donde se les manda, donde se les impone, donde se les prohíbe. Eso es lo que ellos ven. Pero realmente la iglesia debería ser un lugar donde la persona viene y haya paz, donde haya amor, donde encuentra ese refugio. Eso debería ser la iglesia. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde comienza todo esto? En nuestros hogares. Si yo en mi hogar soy un mal ejemplo para mis hijos, nunca espere que sus hijos van a ser un buen ejemplo para los demás. Porque yo comienzo con mi propio hogar. Yo comienzo con mi propia casa. Mi responsabilidad son mis hijos. Nosotros los padres nos encargamos de enseñar, o deberíamos encargarnos de enseñar a nuestros hijos el amor por el Evangelio, el amor por Jesucristo. Y no es solamente de leérselos, no es solamente de leerle una porción bíblica. Estoy hablando de que nosotros nos vamos a encargar de llevar el Evangelio vivido y practicado, y que nuestros hijos lo vean. No es un evangelio leído. Eso es donde estamos fallando. Mire lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Josué. Josué 4:6. Dice la palabra de Dios, para que esto os sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Y lo que está enseñando aquí es cuando están levantando los altares y cuando están preparando todo, cuando en el Éxodo, o cuando pasaron a la tierra prometida. Dice la Biblia que estos hombres eran los encargados de enseñarle a sus hijos cuando ellos preguntaron, ¿qué significa esto? Lamentablemente hoy en día, cuando nuestros hijos nos preguntan, nosotros les decimos, vaya con el pastor y pregúntenle al pastor. O no me estés dando lata, ahorita no tengo tiempo. Y después nos estamos quejando de que nuestros hijos son lo que son, porque nosotros no estamos dedicando tiempo para enseñarles con tiempo y con amor la palabra de Dios. Hay varios textos que nos van a enseñar esto. Miren lo que nos dice aquí en el 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? La misma pregunta otra vez. Y vuelve otra vez a hacer la misma pregunta. ¿Qué significa esto? Siempre tus hijos van a tener una pregunta para ti. Papá, ¿qué significa esto? ¿Por qué tengo que hacer esto en la iglesia? El pastor predicó esto. ¿Qué significa? Esa es tu responsabilidad de enseñarle a tu hijo. Mira lo que dice aquí en Éxodo 12. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? En otras palabras, ¿qué significa? ¿Por qué lo tengo que hacer?
Después aquí mismo en Éxodo 13:14 dice, y cuando mañana tú preguntaren tus hijos diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa, de servidumbre. Y hay muchos otros textos más que podríamos estar viendo con respecto a que cuando nuestros hijos nos preguntan a nosotros. Pero lamentablemente nosotros los padres muchas veces le atribuimos esa responsabilidad al pastor. Y decimos, no me estés molestando a mí, ve y pregúntale al pastor. O muchas veces los padres, esta es la respuesta, pues yo qué sé. Yo no sé nada de eso, a mí que me estás preguntando. No se trata de que tú le estés dándole por su lado, ni tampoco lo estés... A veces, mire, cometemos este error. Y yo lo he visto muchas veces, aún en mi iglesia. Viene el muchacho y pregunta algo. O el niño viene y en lugar de darle atención a ese muchacho, le dan el celular para que él vaya y se entretenga y deje de estar molestando. No se diga cuando estamos en la casa viendo un partido de fútbol o estás viendo tu programa favorito. Tú no quieres que tu hijo te moleste. Cuando él viene con una pregunta, para ti es más fácil darle cualquier cosa, para que inclusive hasta dinero para que se vaya y que deje de estar molestando y te deje ver lo que tú estás viendo tranquilamente. Después vienen los problemas, después vienen las consecuencias. Y nosotros nos estamos quejando y preguntándonos, ¿por qué si vamos a la iglesia? ¿Por qué si lo estamos enseñando en la iglesia? ¿Por qué si todo el tiempo nuestros hijos han estado en la iglesia y son así? Porque nunca han visto el evangelio verdaderamente vivido en tu hogar. Porque tú como padre de familia, como sacerdote de hogar, no estás cumpliendo con tu trabajo. Cuando tus hijos te preguntan, tú le mandas esa pregunta a otra persona y tú estás delegando tu autoridad a otra persona cuando tú eres el indicado para enseñar a estos muchachos. Entonces no nos quejemos después de lo que nos está pasando. Tenemos que permanecer en Cristo para poder enseñarles bien a nuestros hijos. Cuando Cristo enseñaba con autoridad. Es de la misma manera que yo voy a enseñar a mis hijos, con autoridad. Y la autoridad que la palabra de Dios me da. La Biblia nos enseña aquí mismo en Juan 15, en el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Otra vez, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si tú no permaneces en Cristo, si tú no te alimentas de la palabra de Dios, si tú no te alimentas realmente de lo que Cristo nos da, tampoco tú vas a poder dar frutos si no permaneces en Él. Y lo que tú le vas a enseñar a tus hijos va a ser erróneo. Y a veces damos una respuesta sencilla y una respuesta superficial a la pregunta del muchacho. Pero lamentablemente, eventualmente esto va a venir a dar fruto en la vida de este joven. A veces pensamos que esto no trasciende. Pero amigo, hermano que me escucha, esto va más allá de lo que tú te puedes imaginar. Se nos pide que cada generación vaya dejando un legado a nuestras generaciones. Padre que me estás escuchando, a veces nosotros decimos, es que este muchacho es alcohólico porque su papá era alcohólico. Es que este muchacho habla muchas malas palabras y maldice mucho porque su papá maldice mucho. Cada vez que algo malo se le ve a un muchacho, dicen que es porque sus antepasados fueron así. Y en parte hay razón. Pero déjenme le digo una cosa. Entonces, si reconocemos eso, ¿por qué no vamos a hacer lo mejor para nuestros hijos? La Biblia nos dice también aquí en el libro de Josué y nos enseña que en el tiempo antiguo hubo un problema y un problema grave. Y ese problema está repitiendo hoy otra vez. Mira lo que dice la palabra, dice aquí en el libro de Josué 2. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y mire, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué cree usted que esta nueva generación que se levantó no conocía a Jehová? Porque no había quien estuviera dando ese legado. Porque no había esos padres amorosos a sus hijos dedicando tiempo, enseñándoles la palabra de Dios. Mire, cuando usted le enseñe la palabra de Dios a sus hijos, no solamente va a tener un mejor hijo, tendremos una mejor sociedad. Y no solamente tendremos una mejor sociedad, tendremos una iglesia fundada en la palabra de Dios. Porque cuando nuestros hijos están empezando a crecer y están empezando a caminar en la palabra de Dios, fundamentados con la palabra de Dios, entonces podremos ver frutos y frutos buenos. Frutos que tú estás dando, porque ese muchacho fue un fruto tuyo y está creciendo con la palabra de Dios. Y ahora él va a empezar a dar fruto más adelante. Y esto es una secuencia que nadie la va a poder parar. Pero lamentablemente hoy estamos tan ocupados que no hay tiempo para pasar tiempo con nuestros hijos o con nuestros muchachos. Cada padre que no enseña a su hijo, el mayor,
y los valores de la relación personal con Cristo, es seguro que estará creando un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata no es un incrédulo, ni tampoco es un ateo. Un apóstata es toda aquella persona que escuchó la palabra y que aparentemente la creyó, pero eventualmente la rechaza y se aparta de ella. Eso es apostatar de la fe. Y eso el problema viene porque nosotros estamos fallando como padres. No esperes que la iglesia va a educar a tus hijos, no esperes que el pastor va a educar a tus hijos. Tú eres responsable de enseñarle la bendita palabra de Dios, no solamente leída, sino vivida en tu hogar. Que ellos vean que en su hogar reina Cristo y que ellos vean que en su hogar realmente el que está llevando las cosas es el Señor y no el padre, o sea, el padre de familia. ¿Por qué? Porque el padre se está sometiendo a la palabra de Dios y tus hijos lo están viendo y tus hijos lo están siguiendo. Ahora, si en alguna ocasión, lamentablemente, por alguna razón, tus hijos se desviaren, por lo menos tú dices, yo hice lo mejor que yo pude, delante de Dios estarás bien. Porque tú sabes que tú hiciste lo mejor. David tuvo el cuidado de ir con Salomón y tuvo el cuidado de decirle, mire, mi hijo, tenga cuidado. Si hubiéramos muchos Davides en este tiempo, tendríamos muchos Salomones. Mire lo que dice la Biblia aquí en 1 Corintios 28. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Mira lo que está diciendo, al Dios de tu padre. Eso quiere decir que cuando Salomón era chico, David, él tuvo tiempo para enseñarle ese Dios que él creía. Dice, ten cuidado. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. En otras palabras, que nadie te obligue. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Hermano, si nosotros tomáramos el tiempo para enseñarle a nuestros hijos y decirle, mira, lo que usted haga, usted es responsable de eso. Todo lo que tú hagas, eso va a ser responsabilidad tuya, no mía. Cuando nuestros hijos entiendan esto, entonces veremos este versículo que nos está diciendo y con esto vamos a terminar. Mira lo que dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, todo lo que tú quieras pedirle al Señor, pídeselo hoy. ¿Por qué? Porque tú estás en Él, estás permaneciendo en Él. Cuando nosotros permanecemos en Cristo tenemos esa promesa, pídelo lo que quieras. Ahora, si tú, padre de familia, estás permaneciendo en Cristo, mira, pídele a tus hijos, pídele a tu esposa, pídele a tus padres, pídele a ti mismo y que Dios te ayude a seguir ese camino de permanecer en Él. Cuando permanecemos en Cristo y realmente estamos pegados a esa vid, entonces vamos a dar unos frutos increíbles, frutos que permanecen y frutos que trascienden. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. De verdad espero que lo que estamos compartiendo te ayude y puedas pensar que no es la iglesia, no es el pastor, no es allá afuera donde van a enseñar a tus hijos. Eres tú en tu hogar el que le va a mostrar a su hijo el amor verdadero por el evangelio y sobre todo la permanencia en Cristo y no en la religión. Dios le bendiga y espero que haya sido de bendición este mensaje para usted y para su vida. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe.